tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, jornada de día martes. Ya estamos al aire aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas, en una jornada que nuevamente ha estado marcada, muy marcada diría yo, por la política, porque la Comisión Revisora rechazó este martes la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. De esta forma, la acusación llegará con un informe negativo a la sala, un informe que en todo caso no es vinculante, pero sirve como un insumo para el resto de los parlamentarios. La Comisión de Diputados, encargada de analizar el libelo en contra del secretario de Estado, votó el informe de recomendación que finalmente se rechazó por 3 votos contra 2. Los diputados Tomás Hirsch, Juan Santana y Héctor Ulloa votaron en contra, mientras que a favor estuvieron los diputados de oposición Gloria Navellán y también Miguel Ángel Becker. Uno de los temas que por supuesto marcó esta acusación constitucional y también este día martes, fueron los dichos de la diputada María Luisa Cordero, quien agredió verbalmente a Ávila tratándolo de pervertido y aseguró que la acusación no tiene que ver con las platas de la Junaep, sino que con una incitación a la precocidad sexual. Dichos que obviamente han causado mucha polémica, muchos comentarios, incluso la parlamentaria va a ser pasada a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Comienza aquí Vía Pública. Por supuesto, vamos a comenzar con la política que se ha tomado la jornada y también las últimas semanas con todo el caso convenios, también con la acusación constitucional. Y como cada semana nos acompaña aquí en el estudio Rodrigo Arellano de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas noches, Davor. Qué gusto estar de nuevo contigo. Muchas gracias. Mucho tiempo que no estábamos juntos. Gracias. Y bienvenido, Marco Moreno, también de la Universidad Central. Hola, Davor. Buenas noches. Bueno, quedan pocas horas para la acusación constitucional para que se vote en la sala finalmente. ¿Se va a rechazar o no? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes después de todo esto que ha pasado con la doctora Cordero y un montón de ingredientes más de este día? Yo tengo la sensación de que esta acusación, sobre todo en las últimas horas, no solamente por las palabras de la diputada Cordero, sino que además también la participación en la comisión de la, no sé si directora o encargada del Observatorio Legislativo. Marcela Aranda. Marcela Aranda. De alguna forma le dieron sustento a un argumento que venía planteando el gobierno hace ya a comienzos de la acusación, que esto tenía que ver sobre el fondo la sexualidad o el comportamiento o la mirada sexual que tiene el ministro, desvirtuando, creo que yo, una de las razones fundamentales, que es de alguna otra forma la gestión de un ministerio o las eventuales características, complicaciones que pueden tener dentro de las infracciones constitucionales que están establecidas para ser acusado. Entonces, si bien hace 24 horas, en el contexto que estábamos, era incierto el resultado, yo tengo la sensación que esta última hora estos dichos han enturbiado el ambiente, de alguna forma ha beneficiado la postura del ministro y del gobierno en ese sentido, en fondo dándole la razón a los argumentos originales. Y creo que de alguna otra forma lamentable, porque aquí era una buena oportunidad también para cuestionar un ministerio o un ministro que desde la mirada que tengo yo no ha cumplido con la gestión encomendada, que es de fondo hacer el rol o mejorar la educación del país. Marco, ¿y cómo lo ves tú? ¿Se salva solo por errores de la oposición el ministro Marco Antonio Ávila o no tenía sustento derechamente estos 7 capítulos? No, claramente yo creo que la discusión sobre el mérito, ¿no?, de la acusación era algo que nunca hasta ahora ha quedado suficientemente claro, ¿no? No parece no haber los elementos necesarios para que desde el punto de vista del mérito esta se pueda llevar adelante. Coincido con Rodrigo que de alguna manera tocó techo el número de diputados de la oposición que estaría pensando en acusar constitucionalmente, aprobar la acusación el día de mañana, por los dichos de la diputada Cordero y de esta señora Marcela Aranda, que de alguna manera vienen a profundizar un tema que genera cierta sensibilidad, ¿no? Yo creo que eso ha sido visto como un error por parte de la propia oposición. No es nuevo, porque esto ya venía insinuándose hace varios días, ¿no? Desde que partió la acusación constitucional, y creo que de alguna manera eso podría ayudar al ministro a poder zafar de este libelo, ¿no? Recordemos que son los acusadores los que tienen que tener la mitad más uno de los diputados presentes en la sala. Ojo, con los diputados presentes en la sala. Y que en este caso el acusado, el ministro, le bastaría solo con empatar
¿no es cierto?, esa votación. Por lo tanto, hay un tecnicismo que hay que tener también en cuenta porque hay varios diputados y diputadas que están ausentes, ya sea porque están fuera del país u otros porque están con una Por situación licencia médica. de licencia médica. Hay un diputado demócrata cristiano que en las últimas horas, ¿no es cierto?, también el diputado Barría está pasando por una situación muy compleja y por lo tanto evidentemente él no va a estar mañana, ¿no?, junto a otros parlamentarios y eso hace complicado el tema del pareo también, ¿no? Sí. Rodrigo, ¿y cómo lo ves tú? Si se rechaza mañana la acusación al ministro Marco Antonio Ávila, ¿gana el gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Le va a servir esto para traer un poco de aguas más tranquilas luego de estas 3 semanas muy convulsas? Yo creo que de alguna otra forma puede desvirtuar o puede movilizar la agenda. Yo no creo que esto tranquilice las aguas. Esta acusación se da en un contexto, yo creo que estamos viviendo desde el punto de vista político, quizás la peor crisis que ha vivido el gobierno, incluso más allá de las 2 derrotas electorales, por el tema de los convenios, el traspaso a estas fundaciones con poco expertise o con tratos directos, etc. Por lo tanto, yo tengo la sensación que independiente del resultado del día de mañana, el escenario futuro del gobierno siempre va a ser complicado en la medida que no se zanje este otro, que la verdad que ha copado la discusión, la agenda, y esto ha sido como una especie de isla entre medio de una discusión que es bastante más macro. Entonces, sale la acusación constitucional y yo creo que vamos a volver otra vez con fuerza a la discusión de los convenios, a la permanencia del ministro Montes, ministro Jackson dentro del gabinete. Ya. Marco, ¿y tú crees que se viene ahora una nueva acusación constitucional, esta vez por segunda vez ya contra el ministro Giorgio Jackson, si es que esto se termina mañana finalmente contra el ministro Ávila? Se viene ahora una acción contra el ministro Jackson que al parecer encarna todas las culpas, todos los males, de acuerdo a las voces que hemos escuchado estos días. Sí, o sea, es un argumento político, pero desde el punto de vista de la infracción no es menos claro en el caso del ministro Jackson en relación con el tema convenios, fundaciones, porque no tendría un rol directo, ¿no es cierto?, en esta situación. O sea, podría ser responsable políticamente, pero es difícil llevar adelante una acusación cuando otra vez, ¿no es cierto?, no se configurarían los elementos desde el punto de vista del mérito, de la infracción a la Constitución o alguna de sus normas. Por lo tanto, lo veo complicado desde ese punto de vista. Lo único que podría gatillar una situación que fuera en ese sentido sería que la acusación mañana avanzara al Senado, ¿no?, que se aprobara la acusación, que avanzara al Senado, y ese escenario es muy complicado para el gobierno, para el propio ministro Ávila. La renuncia eventualmente de él, si llegara a esa instancia, gatillaría probablemente un efecto sobre el gabinete y ese podría ser una oportunidad para que el ministro Jackson pudiese, ¿no es cierto?, dar un paso al costado. Él ha dicho que no, pero evidentemente yo creo que el presidente Boric no tiene la dependencia que se cree ver respecto de la figura de Jackson sobre él, ¿no? No es el caso Ginspeter, Piñera o Peñailillo, Bachelet. No estamos hablando, creo que de eso, a pesar de que es un compañero de ruta. O sea, tú dices que puede cortar esa relación. Yo creo que ya la cortó en otra oportunidad. O sea, haberlo sacado del Ministerio de la Presidencia y haberlo llevado al Ministerio de Desarrollo Social fue la primera desvinculación que hace Boric de Jackson. Entonces no lo veo como una cuestión tan determinante si tuviera que sacarlo del gabinete en esta oportunidad. Ya, pero convengamos que siguen ambos con oficina al interior del Palacio de la Moneda. Estarán un poquito más distantes probablemente, pero la relación interior del Palacio de la Moneda me imagino que continúa. Ahora, desde ese punto de vista, Rodrigo, ¿tú crees que el presidente Gabriel Boric puede seguir gobernando arrastrando este problema ya durante 3 semanas o hay que ponerle punto final de alguna manera ahora ya? Yo cada día veo que es más sostenible la presencia del ministro Montes y el ministro Jackson dentro del gabinete. ¿De ambos? De ambos, sí. Cada día más antecedentes, cada día más fundaciones, cada día más vínculos cercanos o ARD o familiares. Entonces, esto ha sido una bola de nieve en que la Fiscalía incluso ha tomado un rol con redes criminales, que el Contralor también ha dado su opinión. Y a medida que avanzan los días nos enteramos de nuevos hechos, nuevos tratos, nuevos convenios. Y si el ministro Jackson empieza a verse más involucrado, yo creo que se hace bastante más insostenible. O sea, yo a esta altura creo que la permanencia del ministro Montes es como un acto de gracia del presidente Boric. Es bastante poco razonable un ministro que bajo su dirección y gobierno se hayan desviado esta cantidad de fondos. Pero no es bueno que él con su experiencia siga a cargo de esto porque ya fue desvinculada la subsecretaria, 2 seremis, Carlos Montes tiene una probidad que está ahí en el servicio público, diputado, que las señales senador. Políticas son muy relevantes y cuando hay un desvío de esa magnitud de fondos a fundaciones y no resulta responsable el jefe de la cartera, se hace insostenible. Yo creo que ya la cuenta corriente del ministro Montes, desde mi punto de vista, está acabada hace bastante tiempo y yo creo que la del ministro Jackson está al límite. Marco, y para arreglar todo esto, tratar de enderezar al gobierno para poder seguir gobernando, quedan más de 2 años todavía,
¿Tiene que haber un acuerdo entre la derecha y la izquierda, entre la oposición y el oficialismo, como hubo en algún minuto en el caso Mobgate, el gobierno de Ricardo Lagos? Bueno, en esa oportunidad lo que fue un acuerdo político, yo creo que esto se parece más a lo que pasó durante el gobierno de Bachelet con la comisión Engel, ¿no? Que fue la comisión la que de alguna manera intentó resolver el tema con una legislación en relación al financiamiento de la política y el funcionamiento de los partidos políticos. Aquí se optó ese mismo camino, no el camino de Mobgate, que fue un acuerdo político, ¿no? Sino que de alguna manera se desvió o se derivó esto hacia un espacio de solución técnica por la vía de una comisión de expertos, ¿no? Y por lo tanto creo que eso todavía no ha logrado arrancar con mucha fuerza. La comisión se instaló la semana pasada, pero hasta ahora no ha tenido un rol muy significativo, porque claro, la crisis todavía está en desarrollo, no se sigue profundizando efectivamente. El Consejo de Defensa del Estado hoy día decidió, ¿no es cierto?, hacerse parte de la investigación y por lo tanto tenemos otro actor involucrado, lo que hace todavía más difícil lo que pueda pasar con el desenlace de la crisis, ¿no? Primero tiene que tener una solución política y esa solución política no se ve todavía con mucha claridad y por lo tanto creo que está todavía muy lejos de que se pueda llegar a un acuerdo como los que se dieron entre el presidente Lago y Pablo Longueira en ese minuto, Sí. que arribaron a un acuerdo político. Yo no veo todavía esa posibilidad de acuerdo político entre gobierno y oposición. Rodrigo. Además que el gobierno, perdona, no lo ha buscado. Sí. Rodrigo, y viendo a los actores involucrados hoy día, vemos que está muy friccionada la relación entre Revolución Democrática y el Partido Socialista. ¿Cuánto más aguanta el prestigio del Partido Socialista, los ministros del Partido Socialista, aguantando esta crisis que se va conociendo por capítulo y donde las mellas en el prestigio apuntan a estos partidos que son más antiguos, más tradicionales, como el PS? Yo creo que el Partido Socialista ha tenido una actitud acorde con lo que electoral y políticamente le conviene. En el fondo ha sido observante, crítico y acompañando. Ellos de alguna forma también tienen que cuidar la figura del ministro Montes, por lo tanto también tienen un juego involucrado dentro de él. Entonces, desde ese punto de vista, un rol muy activo, muy crítico, pese a las discusiones internas que todos sabemos que ha tenido la presidenta con los asesores del gobierno. Ellos también tienen que tener cierta distancia porque uno de sus capitales dentro del gabinete está involucrado. Pero esa relación poder-almas, miradas diferentes, mientras el gobierno siga de alguna otra forma sosteniendo un electorado hasta el minuto que ha sido bastante leal al presidente y que le asegura de alguna forma la representación dentro de él, yo veo difícil que se genere una fricción tan profunda. Hubo una oportunidad hace un par de meses atrás con el tema del indulto y con la lista que se conformó para la convención y finalmente el Partido Socialista optó por seguir la línea fija con el gobierno. No creo que esta sea la oportunidad en que se tomen un camino propio o se acerquen más a la mirada del PPD, que en eso ha sido mucho más crítico y ha tomado caminos independientes en esta relación con el gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Marco? ¿El PS cuánto más aguanta? Yo diría que hay un riesgo en que el gobierno siga paradojalmente manteniendo una base de apoyo dura, ¿eh? Y el riesgo está en que el gobierno se ve imposibilitado de hacer algo, porque tiene una base dura que lo está apoyando, ¿no? No fue lo que pasó con Piñera. Recordemos que Piñera, la derecha soltó a Piñera y Piñera llegó a tener 6% de aprobación, ¿no? La más baja aprobación que ha tenido el presidente, porque la derecha justamente lo dejó caer. En este caso hay una aprobación dura de alguien de un sector que está dispuesto a aceptar cualquier cosa, no solamente lo de las fundaciones, sino que cualquier cosa, y eso paraliza al gobierno, porque el gobierno no puede tampoco tener iniciativa, porque sabe que hay un sector duro que lo va de alguna manera a seguir apoyando, y eso genera una situación compleja para el gobierno. El Partido Socialista creo yo que está poniendo una línea roja, en todo caso, con el tema del ministro Montes, ¿no? No creo que sea fácil para el Partido Socialista ceder la figura de un rostro emblemático como es el actual ministro, como tú decías, diputado, senador, con una trayectoria que se vería mancillada, ensuciada, ¿no es cierto?, si tuviera que salir de esta forma del gabinete. Por eso que el Partido Socialista está en una posición bastante más dura de lo que suponemos y eso le genera más problemas al gobierno, más incluso, como decía antes, que el propio Jackson. Yo creo que es más complicado para el presidente sacar a Montes que sacar al ministro Jackson, por lo que te señalaba antes. Oye, Rodrigo, Marco, de pronto uno ve en las crisis, la política y otras crisis que hay que dejar que entre un poco de aire para que se amortigüen los pensamientos, para que todos reflexionen.
Desde ese punto de vista, ¿va a ayudar en algo que en las próximas horas el presidente Gabriel Boric inicie esta gira a Europa durante 10 días, donde va a estar, nos imaginamos, monitoreando el país, pero a distancia, no va a estar ahí como un incumbente en palacio? ¿Va a ayudar esto a quitar las aguas o no? Los tiempos de la política siempre son ingratos e injustos a veces. Y bueno, va a depender mucho de lo que pase mañana, como dice Marco, si es que se aprueba la acusación contra... De la caída, eventual caída. Efectivamente, contra el ministro de Educación. Va a depender si los próximos días nuevas fundaciones vinculadas. Y en eso uno entiende también las relaciones internacionales, pero yo tengo la sensación de que si esto se recrudece, se acusa constitucionalmente, pasa al Senado, el gobierno va a necesitar liderazgo. Y en este momento yo creo que el gran liderazgo que ha tenido el gobierno por ausencia de los otros actores ha sido el presidente Boric. Entonces, este aire eventualmente para él puede complicar incluso mayormente a su gobierno y a su coalición. Entonces, injustos son los tiempos de la política. ¿Cómo lo ves tú, Marco? ¿Ayuda el viaje del presidente Boric, que hay que hacerlo, es parte de su función como jefe de Estado? Sí, el presidente se va a ir sabiendo lo que pasó con la acusación, porque Sí. viaja por la tarde y esto se debería resolver a las 10 de la mañana o por ahí, por ese horario. Por lo tanto, ya se va con esa idea. Hoy día la tecnología permite estar muy conectado en cualquier momento con lo que pueda estar sucediendo. Evidentemente, y nosotros somos medios provincianos de repente, porque esta idea de que cómo va a viajar si hay una crisis. En realidad los gobiernos siempre tienen crisis política, no hay ningún gobierno que no tenga experimentado una crisis política y por lo tanto aquí lo que debe seguir funcionando es el Estado. Y una de esas funciones del Estado son las relaciones exteriores. Esta visita que va a hacer el presidente a 4 países, España, Francia, Bruselas y Ginebra, son muy importantes para nuestras relaciones exteriores y por lo tanto creo que si bien es cierto... pues el presidente va a estar cumpliendo con estas funciones, va a estar muy conectado con lo que esté pasando en Chile y probablemente diseñando escenarios posibles dependiendo de lo que ocurra mañana con la acusación constitucional. Si la acusación constitucional sigue y sortea la Cámara de Diputados y pasa al Senado, es un escenario que el presidente va a evaluar probablemente para tomar decisiones a su regreso y por lo tanto habría que estar expectante respecto de eso. Sí, dos comentarios Sí, pequeños. yo me acordaba de las crisis que el presidente Macron en Francia está con un problema grande, Pedro Sánchez en España también, y ambos están en la OTAN, participando ahí en la cumbre. Claro, es una de las crisis más profundas que le ha tocado al presidente Boric. Y solamente recordar que tuvimos un escenario similar hace unos meses atrás con una ministra de Relaciones Exteriores que le tocó, por mala suerte, estar en su periodo de Para los vacaciones incendios, sí. en una crisis, y finalmente le costó la salida. Por eso te digo que a veces los tiempos de la política son injustos y los liderazgos, cuando lo requieren en crisis, son liderazgos que tienen que estar presentes. Oye, política ficción, pensando en lo que ustedes conocen de cómo se mueve la política en nuestro país. ¿Quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados? ¿Se puede anticipar, Marco? ¿La DC, el PC? Yo creo que la democracia cristiana hoy día tiene una mejor opción, dado que los votos de este partido son muy importantes para el gobierno en la tramitación de 2 reformas clave, como es la tributaria y la de pensiones. Ya la DC señaló que tiene que haber respetarse también un acuerdo administrativo donde en esta oportunidad le correspondería a la democracia cristiana, porque hubo un enroque entre medio, como ya sabemos, ¿no es cierto? Se adelantó. Vlado Milošević, que estaba para el 4º periodo, pasó al 2º periodo. Entonces, de alguna manera creo yo que la democracia cristiana hoy día debería tener la mejor opción para poder presidir la Cámara de Diputados, pero no tiene los votos. No tiene los votos y el Partido Comunista está haciendo una presión muy fuerte respecto del Frente Amplio, que es el que va a tener que tomar una decisión en este caso. Ya. ¿Cómo lo ves La tú, pole Rodrigo? position yo creo que la corre la democracia cristiana, pero efectivamente estas complejidades internas que vive el Frente Amplio con el Partido Comunista... Depende de mañana también si la DC da todos sus votos. Sí, yo también creo a que salvar está al ministro. condicionado. En el fondo, si la democracia cristiana se cuadra mañana en completo a favor del ministro, está mucho más cerca de tener la presidencia de la Cámara que de lo que estaría hoy. Ya. Pero la fragmentación que hemos visto en el Congreso y la falta de acuerdo en muchos temas puntuales que ha mostrado el oficialismo pueden dar espacio también para que suceda algo de lo que pasó en el Senado, que finalmente tuvieron que llegar a algún acuerdo. Claro, ahí las mayorías son diferentes, pero un acuerdo entre oficialismo y oposición para compartir. Ya. Puede dar ¿Pero una qué te hace sorpresa. pensar, Rodrigo, que el Partido Comunista va a entregar la opción de presidir la Cámara de Diputados pensando en que lo vemos muy activo, sobre todo en este año 2023, donde se están conmemorando los 50 años del golpe de Estado? Vimos todo lo que pasó con Patricio Fernández y se habla de un resurgimiento del PC con mucho vigor, con mucha fuerza. O una pasada de cuenta al PC por tratar de alguna otra forma una figura cercana a lo que es la exconcertación, haberlo de alguna forma cancelado en la gestión que estaba haciendo también dentro de la celebración o conmemoración de los 50 años. No descartemos eso también.
¿Cómo lo ves tú, Marco, a propósito de los 50 años del golpe de Estado? ¿Vamos bien encaminados o ya está todo más o menos dicho quiénes van a participar y cuál va a ser el estilo de la reflexión? Es que no, respecto de lo que pasa con la Cámara, no depende tanto del PC, sino que depende del Frente Amplio, ¿no? La decisión hoy día está en el Frente Amplio, por lo tanto va a depender un poco de si el Frente Amplio considera que los apoyos de la democracia cristiana mañana, ¿no es cierto?, van a estar y por lo tanto por una cuestión de reciprocidad estarían apoyando a la democracia cristiana. No sabemos si eso va a ocurrir, pero yo creo que el Partido Comunista ya no depende tanto de ellos, ¿no?, la decisión, sino que de otros actores que también están jugando sus cartas. Bueno, vienen días y sobre todo horas decisivas, así que estaremos muy atentos. Rodrigo, Marco, muchas gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública como cada semana. Muchas gracias, Davo. Gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Y usted recuérdelo porque si está aumentando la delincuencia, no grave más los robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y también audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted de la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más, no se vaya. Ya estamos de vuelta en este Vía Pública con temas internacionales. Pasamos de la política nacional a la contingencia internacional porque los ojos del mundo están puestos en la OTAN. Los líderes del mundo, los más poderosos, están a esta hora reunidos. Vamos a tomar contacto con Jorge Sanz, analista internacional académico además de la Universidad del Desarrollo, para profundizar en lo que significa esta reunión, esta cumbre. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Davor? Un gusto conversar con usted. Bueno, Jorge, ¿por qué es tan importante particularmente esta cumbre de la OTAN, donde vemos que además están los presidentes con problemas? Veíamos a Pedro Sánchez, a Macron, a Joe Biden y todos los que son los dueños del mundo prácticamente. Sí, la reunión, la cumbre de la OTAN es muy interesante porque la guerra está en el borde de Europa. OTAN es la responsable de la defensa de Europa, de los asociados a OTAN. Son 31 actores que están ahí. Y los temas que van a tratar es la ampliación de la OTAN, particularmente hacia Suecia, el apoyo que se va a mantener y las resoluciones que se van a tomar respecto de esta guerra. Y hay elementos que son muy interesantes en la entrada de la reunión de la OTAN, porque se saca un problema que venía hace rato, que es la negativa que tenía Turquía respecto del ingreso de Suecia. El presidente Erdogan ya aceptó, por lo tanto, se entra a la reunión a ver el tema de la guerra y a ver los problemas internos de Europa. ¿Y qué implicancia tiene que ingrese Suecia a la OTAN justamente en estos tiempos donde hay una guerra que obviamente cruza la mitad de Europa y está arrastrando a todo el planeta? ¿Por qué es importante o por qué no es importante que Suecia ingrese en este instante? Desde la perspectiva estratégica, Davor, es muy interesante Suecia. ¿Por qué? Porque la geografía de Suecia es lo que va a completar el dominio del Báltico por parte de la OTAN, y va a quedar solo una base, que es Kaliningrado, como frente a San Petersburgo, como parte de Rusia. Entonces, ya el dominio que pudo haber tenido Rusia desde la salida de San Petersburgo, más Kaliningrado, en algunos espacios del Báltico, quedan eliminados. Hay una isla en particular de Suecia, que es la isla Gotland. El dominio de esa isla, que lo tiene Suecia, ahora lo va a tener OTAN, controla el mar Báltico. Por tanto, hay una solución estratégica para la defensa de OTAN de los 3 países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, que era una dificultad. Entonces, hoy día, con la adhesión de Suecia, se completa el dominio del mar Báltico y además OTAN soluciona un problema estratégico muy importante, que era la defensa de los países del Báltico. Y el hecho de que Suecia sea fabricante de armas también le pone un ingrediente extra a todo esto. Sí, el ejército sueco es bastante chico, pero las fuerzas armadas que tiene son independientes, aviones, claro. Se abastecen solas, se construyen solas, se arman solas, y eso es muy interesante. ¿Y por qué Turquía tenía alguna resistencia de que Suecia ingrese? Porque entiendo, y según lo que he leído de otros analistas, es que Turquía dijo ya luz verde para Suecia, pero que me ayude a entrar a la comunidad europea en el futuro. Sí, eso fue una posición del presidente Erdogan que se empieza a bajar cuando gana las elecciones. Tenía que ver con su posición interna. Pero Suecia lo que hace es que respaldó durante mucho tiempo
la causa de los movimientos kurdos. Que los movimientos kurdos dentro de Turquía son movimientos terroristas. Por lo tanto, lo que hacía Suecia era, comillas, apoyar a un movimiento terrorista. Por tanto, Turquía no podía aceptar a quien está apoyando un movimiento terrorista dentro de su misma organización. Ese evento se solucionó. ¿Cómo se solucionó? No lo sabemos. Probablemente hay algún contrato con la industria militar turca, puede haber pasado algo así, pero no tenemos la información respecto de qué hizo cambiar de opinión al presidente Erdogan. Lo más probable es que sea esa nueva posición que adoptó el presidente Erdogan de ir mejorando situaciones internacionales buscando la paz alrededor. No nos olvidemos que el presidente Erdogan es el que negocia la salida de los granos desde la zona de guerra. Y él está a cargo de eso. Entonces, él se está construyendo una figura y capaz que esto sea parte de eso. Ya. Jorge, ¿y por qué estamos como planeta observando el ingreso de Suecia y no estamos en estos tiempos observando ya el ingreso de Ucrania a la OTAN, que fue lo que finalmente desató la guerra hace más de 500 días? Sí. A ver, lo que está haciendo el Occidente, consideremos Estados Unidos y Europa, lo que está haciendo Occidente es apoyar a Ucrania en esta guerra de invasión que tuvo por la invasión rusa, digamos. Entonces lo que está haciendo es tratar de recuperar la soberanía ucraniana. Ahora, no es OTAN la que está prestándole el apoyo, sino que son países independientes. De hecho, las últimas declaraciones de Francia y Alemania van en ese sentido, que ellos van a seguir apoyando la guerra, pase lo que pase en la reunión de OTAN. Igual lo mismo que Estados Unidos con su forma racimo, que es un tema muy interesante. Entonces, si OTAN involucra o incorpora a Ucrania a la organización, es OTAN la que entra a la guerra. Por lo tanto, la guerra se expande al territorio europeo. Entonces, lo que estaba pidiendo el presidente Zelensky, entendiendo que OTAN no lo puede aceptar todavía, era que le entregaran un plazo. ¿Por qué? Porque eso es una motivación para los soldados que están peleando. Lo que necesitan los soldados, además del armamento, es una motivación que les diga, ok, vamos a seguir perteneciendo a Europa, vamos a ser grandes, vamos a hacer algo. Entonces, ese elemento es lo que estaba buscando el presidente Zelensky. Pero, Jorge, yo escuchaba las declaraciones del presidente Zelensky en la tarde, dice, bueno, es un absurdo que no entremos ahora a la OTAN. De alguna manera él pierde su respaldo, sus espaldas políticas. Recordemos que el presidente Zelensky se ha paseado prácticamente por el mundo con los países grandes, estrechando las manos con el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, fue recibido en la Casa Blanca, en el Palacio del Eliseo, y hoy sus, en teoría, amigos, de alguna manera le dan vuelta a la espalda a la hora de los que hubo, a la hora que había que firmar el ingreso. Sí, claro, tiene toda la razón. Lo que está planteando el presidente Zelensky es, denme un plazo. Él sabe que no puede entrar a la OTAN hoy día, lo tiene claro. Denme un plazo para entrar. Ese plazo no se lo han dado todavía. ¿Por qué está pidiendo un plazo? Porque él entiende que a la no reacción de OTAN le puede pasar lo mismo que pasó con Georgia y con las tomas y los levantamientos que generó Rusia en Osetia y en Abjasia. Está pensando en eso, está pensando en el 2014, en que el mundo no reaccionó cuando Rusia ocupó el Donbass, no reaccionó cuando ocupó Crimea. Entonces, si lo dejan solo ahora, comillas, si lo dejan solo, él está pensando en que puede pasar lo mismo y Putin se va a agrandar. Ahora, yo pienso que el presidente Putin no se puede agrandar más de lo que está porque tiene demasiados problemas al interior. O sea, lo que hizo Prigozhin es una demostración brutal de la falta de seguridad que hay dentro de Rusia o de la falta de liderazgo que está teniendo el presidente Vladimir Putin. Tiene muchos elementos. Entonces, tengo la sensación de que el presidente Zelensky sabe que no puede ingresar a la OTAN hoy día, más allá de los discursos donde presiona a OTAN por el apoyo. Por el apoyo en armas, por el apoyo de aviones, por el apoyo de más sistemas de armas. Entonces, hay elementos con que él está jugando y presiona porque sabe que OTAN, sabe que Europa le tiene temor a la guerra y la guerra está en su frontera ya. Pero con este gesto no podemos interpretar que la guerra quizás, y ojalá por el bien y por la paz del mundo, está próxima a terminar, o podríamos decir que se está recargando la guerra con esto, porque escuchaba al expresidente Medvedev de Rusia esta tarde, que está a cargo de la seguridad, y decía, bueno, al contrario, estamos a puertas de una tercera guerra mundial, esto está recién comenzando, pero en los gestos geopolíticos uno ve otra cosa, uno ve que se le está quitando el respaldo de alguna manera al presidente Zelensky.
A ver, el presidente Medvedev desde el inicio de la guerra que está amenazando con el material nuclear. Desde que partió, desde la primera reunión en Chernobyl, él estaba amenazando con el material nuclear. Por lo tanto, que lo haga ahora es parte de su discurso. El presidente Zelensky sabe que está OTAN detrás. El presidente de Polonia, que es el que está en el borde de la guerra, es hoy día el centro de las resoluciones que pueda tomar OTAN. La reunión que se está haciendo de OTAN está en la frontera de Bielorrusia. Entonces, hay muchos gestos que efectivamente llevan a pensar que OTAN está preocupada de la guerra y está pendiente de la guerra. El presidente Biden entrega bombas de racimo. La bomba de racimo para el sistema de defensa que instaló Rusia en este invierno es mucho más efectiva que la bomba de artillería. Cubre más espacio, ablanda más las posiciones. Por lo tanto, los soldados ucranianos tienen la posibilidad de asaltar con mayor facilidad las posiciones europeas. Entonces, hay muchos elementos, más allá de lo que siente el presidente Zelensky, hay muchos elementos que efectivamente nos dicen que el mundo occidental, Estados Unidos y Europa, están detrás de esta guerra y están apoyando el esfuerzo ucraniano y entendiendo el esfuerzo ucraniano. Ahora, ¿cuánto más va a durar la guerra? El presidente Zelensky dice cuando los rusos salgan del territorio. Queda rato para eso todavía. Jorge, pero también no hay que perder de vista que está funcionando como siempre en las guerras de la época de Hitler y todo, la propaganda. O sea, hay muchas cosas que se dicen pero no se hacen y que son disuasivas. Sí, o sea, eso existe. Uno es la amenaza nuclear. Dos es la central de Zaporilla. Hay varios elementos que están jugando aquí para generar temor. Rusia sabe que el mundo occidental, particularmente Europa, le tiene temor a la energía nuclear. Por lo tanto, siempre está jugando en el límite del material nuclear. Nosotros no sabemos, efectivamente, si el material nuclear que tiene Rusia está en condiciones de usarse. No lo sabemos. Lo que ha demostrado con su ejército, lo que ha demostrado con el material blindado que tenía, es que el material no estaba en condiciones, que el ejército no estaba en condiciones, y por eso que tiene tantos mercenarios peleando. Entonces, hay elementos que tienen que ver con esta propaganda. Ahora, el material que está entrando desde el mundo occidental a Ucrania también tiene sus dificultades. Los tanques hay que preparar las tripulaciones, los aviones tienen algunas limitaciones, la contraofensiva blindada que está llevando adelante Ucrania es una locura lanzarla sin la protección de los aviones. Entonces, hay elementos que están jugando. No, la propaganda de repente nos dice por parte de Rusia tenemos 9.000 muertos y por parte de Ucrania nos dice hay 27.000 rusos muertos. No lo sabemos, no vamos a tener ese dato, pero la propaganda sí funciona y muy fuerte. Bueno, Jorge Sanz, nos quedamos atentos a las resoluciones que eventualmente pueda tomar en las próximas horas la OTAN. Gracias por este contacto y sobre todo por esta entrevista. Que estés muy bien. Encantado, que estés muy bien, Daur. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida continuamos con más, no se vayan. Ya estamos de vuelta en este Vía Pública, monitoreando como siempre la actualidad nacional, la política, que está dentro de todo entretenida, pensando en lo que va a pasar en las próximas horas. En jornada matinal deberíamos saber el futuro del ministro Marco Antonio Ávila. Hasta ahora están los votos que lo salvarían de la acusación constitucional, pero en política nunca se sabe. Vamos de inmediato a revisar qué se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl. El subsidio Protege, que inicia los pagos de julio. ¿A quién le corresponde? Bueno, el beneficio se entrega a 200.000 pesos mensuales. Revisa cómo recibirlo, cómo postular, también está todo publicado ya en nuestro portal 24horas.cl, donde también hay mucha más información. También, por supuesto, monitoreando lo que pasa en el país, con las lluvias, con este frente que está golpeando a la zona central, ha dejado algunos problemas, sobre todo en la zona centro-norte del país, en la región de Coquimbo. A esta hora en Santiago usted lo debe sentir si está en la capital. Llueve sobre la ciudad con mucho frío, 9 grados indica el termómetro en la región metropolitana, en una lluvia que está, según los meteorólogos, recién comenzando y que nos va a acompañar hasta bien entrada la madrugada. ¿Cuánto dejaría de agua en la capital? Bueno, ni comparado con lo que fue el frente de hace más de 15 días, donde cayeron casi 400 milímetros, este debería dejar más o menos unos 10. De todas maneras, está la alerta de las autoridades, así que a tomar las precauciones del caso.
Revisamos para las próximas horas cómo va a estar el tiempo acá en la capital. Mañana el día va a ser muy similar al que se vivió en esta jornada de día martes, y ya el jueves comienzan a repuntar los termómetros. No nos olvidamos por ahora de la lluvia, pero vienen más frentes seguramente porque el invierno está recién comenzando en Chile. Veamos también algunas regiones, ¿eh? Comencemos por el norte del país. En Arica, nublado con 20 grados, pero esa temperatura es frío para los que viven allá en el norte de Chile. Y en el sur, en Castro, en Chiloé, despejado, pero con un sol, el típico sol de invierno, no calienta mucho, 9 grados para los chilotes en la jornada del día miércoles. Y usted lo escucha, ¿eh? Los ve también, de seguro los reconoce, porque hace 23 años Coldplay lanzó su exitoso debut discográfico con Parachutes, con singles como Yellow y Trouble. El álbum alcanzó el primer puesto en las listas del Reino Unido y recibió por aquello 7 discos de platino. Además ganó el Grammy al mejor álbum de música alternativa en el 2002 y fue aclamado, aplaudido, con muchas columnas de opinión favorables, aclamado por la crítica. Era que no, escuche usted la calidad vocal de estas canciones. De fondo estamos precisamente escuchando Yellow, el primer sencillo del álbum que se convirtió en un verdadero himno de toda una generación, y yo diría un poquito más, porque hasta los más jóvenes todavía también les gusta esta música. Con Coldplay estamos despidiendo este Vía Pública. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen descanso y nos reencontramos mañana.